Vamos a continuar con el desafío. Vamos a recibir a Virginia Robano. Virginia Robano va a estar a cargo de la conferencia Inteligencia Artificial y Estrategias de Negocio. Ella es la responsable del Data and Science en UTEC, es PhD en Economía en la Universidad de George Washington y es Master in Applied Economics en la Universidad de Maryland. Virginia, ¿estás por ahí? Perfecto. Buenos días, muchas gracias Valentina por la presentación. Y es un gusto estar acá. Felicitaciones por lo que viene de la conferencia, es un honor estar formando parte. Como bien decía Valentina, lo que les voy a estar contando es justamente de inteligencia artificial y estrategias de negocio. ¿Me escuchan bien y ven la presentación, verdad? Vemos la presentación, sí. ¿Sí? Subo el volumen. Sí, Topo, te veo haciendo algún gesto, espero que vaya todo bien. Se escucha con un poquito de, no sé, como de fondo metálico, o sea, es como, no sé, algo raro, pero se escucha bien, se entiende bien igual. Vamos a tener que vivir con eso. Ahí se escucha bien, ahí se escucha mucho mejor. Gracias, muchas gracias. Y es el ventilador de la computadora. Ah, ahora se escucha perfecto. Fabuloso. Bueno, entonces, como les decía, como les quería contar, yo trabajo desde hace más o menos 20 años en esto de tratar de fomentar un ecosistema innovador y dinámico. Y he estado desde diferentes lugares, en lo que en Europa se le dice la triple hélice, ¿sí? Que es esta interacción entre el gobierno, la academia y el sector privado. Entonces, en este tiempo he formado ya parte de los tres, he estado en el diseño de evaluación de políticas públicas, acá en Uruguay en particular. Estoy llevando a cabo un programa del gobierno que es la maestría en ciencia de datos en UTEC, justamente atiende a estos tres componentes, ¿sí? De tratar de hacer un sistema innovador, dinámico, fuertemente vinculado al sector productivo, y algunas de esas experiencias se las voy a estar contando ahora dentro de un rato. Dentro del sector privado trabajo en Aurea, en esta empresa que lo que buscamos es ser una interfase para ayudar a gestionar la innovación en las empresas, que esa innovación sea de manera sustentable, con el medio ambiente, que sea responsable. Vamos a ver esto cómo nos impacta en la gestión de datos, ya lo venía diciendo José hace un rato, ¿sí? Tenemos que ver qué datos estamos usando, qué va a pasar con la privacidad de nuestros clientes, cómo es que vamos a ir gestionando eso. Bueno, y desde la academia doy clases en la Universidad Ort, también voy a dar clases en el posgrado, entonces buscando toda esta interacción, que lo que buscamos es justamente tratar de implementar estrategias de desarrollo productivo que tengan una fuerte vinculación en el país y al mundo, que generen empleo, y que traigan rendimiento para las empresas. Entonces, en estos 20 minutos de la charla, lo que tengo bien es acá estos 4 globitos, ¿sí? Estos 5 globitos, que voy a estar dedicándoles 4 minutos a cada uno. Voy a tratar de hablar de los datos, del modelo, cuál es la pregunta que tenemos en mente, de los algoritmos. Ahí voy a tratar de, José ya medio que nos superponemos un poco con lo que estaba comentando, pero bueno, voy a tratar de tirar algún insight ahí para lo de las empresas, voy a mostrar casos de uso, cómo venimos implementando esto en diferentes líneas de negocio, en diferentes sectores de actividad, y bueno, y después los desafíos y las oportunidades que se presentan, sobre todo para el caso de las startups o de las pymes, que es la gran parte de las empresas, en nuestro caso acá en Uruguay, y después, bueno, dar un paso atrás y decir, bueno, si yo quiero implementar una estrategia en mi negocio, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Sí? Esto, ahí no puedo con mi condición de economista, entonces siempre costo y beneficio, ¿no? Tengo que sopesar estas dos cosas. Entonces ahora, si les parece, les quiero comentar, antes de pasar al tema de los datos, quiero hablar un poco de esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que define la inteligencia artificial? Porque programas de computación existen desde hace ya más de 20 años que están implementados en las empresas. Lo que justamente viene toda esta nueva revolución es porque ahora estos algoritmos aprenden de sus errores al incorporarse nuevos datos y pueden optimizar, es esta nueva forma de tomar decisiones en base a árboles de decisión, tener un lenguaje formal que sea, hacer esto que es la empresa de una sucesión de problemas complejísimos, de interactuar con los clientes, con la comunidad, con los proveedores, con los competidores, todos estos problemas tan difíciles de cómo aplicar esta estrategia de pensamiento computacional, llevarlo a una serie de problemas simples y que podamos ir resolviendo, ¿sí? Y entonces, ¿y de qué manera lo hacen esto ahora el poder computacional? Es de procesar estos grandes volúmenes de datos, ¿sí?
y también ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que define lo de la inteligencia, verdad? Y esto de aplicar, por ejemplo, un razonamiento deductivo, ¿sí? Si María está o en casa o en el trabajo, bueno, si yo sé que no está en casa, entonces está en el trabajo, ¿sí? Esto es estos árboles de decisión, ir haciendo distribuciones de probabilidad, asignando distribuciones de probabilidad a los eventos most likely to happen, y esto que también tenemos que tener en cuenta, nos va llegando a algo que los economistas les decimos dependencia temporal. Al ir tomando ciertas decisiones, hay todo un sector de cosas que ya no vamos a poder hacer, que van a quedar fuera de nuestro árbol de decisiones. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a contarles, a ver si... un minuto. Ay, a ver si puedo. Ay, chicos. Se ve acá los datos. Exactamente. Bueno, ¿qué es esto es lo que les quiero contar acá, es como el futuro ya llegó, ¿verdad? Esta etapa es del Economist del 2018. Ya en el 2018 el Economist sacó su etapa que dice ahora los datos son el nuevo petróleo, ¿sí? Pero ahora, bien, ¿cuáles datos? Los datos que tenemos en la empresa, los datos, perdón, acá, ¿cuáles datos? ¿Sí? Los datos propios, ¿sí? Entonces, esto de implementar la inteligencia artificial en la empresa nos lleva primero a, tenemos ya un set de KPIs definidos, de Key Performance Indicators, sabemos a dónde queremos ir, estamos contabilizando estos datos, tenemos datos que pueden ser de nuestro set de KPIs, después hay datos que podemos sacar de la actividad propia de la empresa, por ejemplo, de los tickets de venta, ¿no? En qué horario viene la gente, si paga en efectivo o paga con tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Qué otras cosas compra cuando compra mi producto? Si es una mujer, si es un varón. Bueno, todos estos son datos que nosotros podemos generar. Pero lo que decimos es que el potencial de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, viene por este otro set de datos, los datos públicos, ¿sí? Estos datos que generamos mientras estamos haciendo otra cosa. Que así como está la oportunidad, también está el desafío, porque son datos que en general no están completos, no están estructurados, ¿sí? Ahí puse el ejemplo, por ejemplo, del GPS, ¿no? Si cuando le estamos diciendo al Waze de dónde a dónde quiero ir, ya el algoritmo ya aprende, por ejemplo, a mí los viernes de tarde me dice, a las 5 de la tarde, esto era antes de la pandemia, ¿no? Pero me dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a demorar en llegar a mi most likely lugar al que quiero ir, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con nuestro comportamiento en redes sociales, a qué hora me conecto en Facebook, qué series miro en Netflix, ¿sí? En Twitter, qué es lo que me lleva en Twitter a responder. Esto permite después, con estas técnicas de las que hablaban antes, ¿sí? Realizar análisis de sentimientos, y esto también que se ata con esta parte de sesgos, que José habló un poco y que me gustaría resaltar también acá, es esto de por qué los bots o los algoritmos, ¿qué pasa? Nos despiertan emociones, nosotros reaccionamos a las emociones, por eso no es que, entonces el algoritmo ya sabe que difundiendo hate tweets, algo así, nos lleva a la acción, nos lleva a responder, que es lo que la red social quiere para que permanezcamos ahí. No es tanto por difundir esa idea espantosa, sino porque saben que eso es lo que me mueve a la acción. Bueno, lo que tenemos que, como parte de nuestras estrategias de negocio, es ver cómo podemos usar esa información para analizar productivamente, para utilizarlo productivamente en la empresa. ¿Ok? A ver si acá arrancamos bien, si ahora sí. Entonces, bueno, ya tenemos definidos qué datos, si vamos a tener que estar utilizando datos propios, datos públicos, es lo que decimos, la oportunidad está en estos datos que ya están en la nube de libre disponibilidad, toda esta generación, lo decía Eduardo también, esta generación de datos, esta capacidad de almacenamiento y de procesamiento que tenemos disponible con el avance computacional. Ahora, acá vamos a tener que tomar decisiones basadas en datos, esto que decía de transformar un problema complejo en una serie de problemas simples que se puedan resolver, asignar distribuciones de probabilidad a los eventos, pero por eso tengo ahí la fotito del signo de interrogación. Lo más importante es saber cuál es la pregunta que quiero resolver. ¿Sí? Entonces, no es que los datos me lo van a decir, ¿qué problema de mi empresa quiero yo resolver con estos datos? ¿Sí? Con estos datos que voy a generar. ¿Quiero un problema de satisfacción al cliente? ¿Quiero optimizar procesos de la lógica de funcionamiento de mi propia empresa? ¿Dónde quiero detectar anomalías, identificar patrones? Bueno, para poder implementar todo ese potencial, es como dice el dicho, para resolver un problema, ¿sí? Lo primero que tengo que saber es cuál es el problema que tengo, ¿sí? Para poder resolverlo con los datos. Y una vez que tengo identificada la pregunta,
Digo, bueno, ¿cómo voy a desarrollar? Entonces, ya tengo los datos, tengo la pregunta que quiero responder con esos datos, y ahora, ¿cómo la voy a analizar? ¿Voy a desarrollar un equipo de analítica a la interna? ¿Sí? Esto en Uruguay es bastante, o sea, en general los equipos las pymes tienden a ser empresas más chicas que lo que son en promedio, lo que es una pyme en cualquier lugar. Entonces, ¿puedo pagar un equipo de analítica? ¿Sí? ¿Tengo el músculo suficiente en mi empresa? Entonces, ¿sí? Si lo tengo, bueno, acá es el estándar, que es esta fotito con la regla de Pareto, ¿no? Que el 80% de las actividades de la empresa me llevan nada más que el 20% de la rentabilidad. Bueno, voy a desarrollar acá, poder procesar los datos, poder llevar a que los datos poder tratar de sacar información de los datos, me va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, a veces es muy, muy complejo para una pyme poder tener a la interna un equipo que pueda, bueno, explorar los datos, explicar, predecir o evaluar. ¿Sí? En general, ¿sí? Tenemos, perdón, me estoy escuchando por el teléfono también. En general, en un equipo externo, lo que puede hacer, y esto es también la gran ventaja de la inteligencia artificial, y que habla mucho de lo del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que hay muchas fuentes que son open source, que yo puedo contratar expertos, ya tengo gente que sabe a esta altura, los algoritmos ya están refinados, recontra refinados, quiero ir a reconocer imágenes, a reconocer voz, bueno, a aplicarlo para mantenimiento predictivo de maquinaria, ya seguro hay un algoritmo en la nube que me va a funcionar casi perfecto, tengo que hacer una mínima adaptación. Y entonces, todos los que hemos pasado por procesos de tercerización o de contratar consultores externos sabemos también que tenemos que poner en la balanza esto de, bueno, es un equipo externo, tiene menor costo, pero también hay un menor compromiso en esto de sentir la camiseta de la empresa, ¿verdad? Y bueno, y en esta evaluación de costo-beneficio es donde tomaremos las decisiones en cuanto a cómo seguir adelante. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es lo que les quiero contar, los algoritmos. Esto también, a veces hablo con frases hechas, y justo ahora estoy leyendo el Martín Fierro en la Biblioteca País. Bueno, y entonces dice esto de la sabiduría popular y de la gente de campo que habla ahí con refranes y con supersticiones. Bueno, yo que soy de Sarandí en G también me gusta como transmitir la imagen y la analogía, recrear esto en base a las imágenes. Entonces, o a las frases, como en este caso, y acá dice, bueno, los algoritmos hacen lo que uno les pide que hagan, no lo que uno quiere que hagan. Tenemos que tener claro también, ¿sí? Esto de cuando vayamos a implementar, tenemos que tener clara cuál es la pregunta que queremos resolver dentro de la empresa, ¿sí? En qué área de la empresa vamos a ir a enfocarnos, porque es muy difícil, tampoco es que diga, uy, la inteligencia artificial me va a solucionar todo, ¿no? ¿Cómo voy a ir? Entonces, acá, como siempre, el kit radica en la implementación, ¿verdad? Entonces, acá les quiero contar justamente esto de cómo usar estos algoritmos para aumentar la productividad. Como venía contando José hace un rato, y por eso no me voy a detener, al final esto del aprendizaje automático, esto de técnicas estadísticas, de asignar distribuciones de probabilidad a los eventos que puedan hacer en el camino a la máquina, va optimizando procesos. Entonces ya, optimizar procesos funciona para cualquier empresa, ¿verdad? Bueno, esto de identificar patrones, ¿sí? O detectar anomalías, entonces vamos viendo ahí diferentes aplicaciones. Yo les quiero contar acá un poquito en estos casos de uso, los 11 proyectos que venimos diseñando con nuestros estudiantes de la primera generación de la maestría de UTEC, porque acá toca también otro punto que quiero resaltar, que es que ya a esta altura la inteligencia artificial es un campo multidisciplinario, estamos todos interrelacionados, todos traemos nuestro punto de vista, nuestro background, y hacemos algo que todo es mucho mejor, ¿sí? Que cuando venimos desde un área solamente cerrada, como históricamente ha sido lo de la ingeniería. Nosotros en la maestría le hemos pedido a los estudiantes que tengan conocimientos de cálculo, de álgebra, y bueno, los ingenieros ya sabían programar en Python o en R, a los que no les hemos hecho cursos de nivelación, y entonces si tenemos ingenieros agrónomos, bioquímicos, biotecnólogos, contadores, administradores, y esta diversidad de experiencias hace que cuando vengan a desarrollar una línea de negocio, la han desarrollado en muchos diferentes campos. Entonces, un algoritmo, como digo, de reconocimiento de imágenes, ¿sí? Hay equipos que están trabajando, bueno, Topo formó parte en enero del jurado de estas cosas, Silvia también estuvo ahí, ¿vieron? Tenemos equipos que están haciendo detección de autismo, otros equipos que trabajan en tratamiento de autismo,
unos que quieren desarrollar una idea para optimizar el tiempo del médico con el paciente, ¿sí? De hacer un reconocimiento de voz, entonces que el algoritmo, que la máquina lo que capture sea lo esencial en la interacción médico-paciente, para que el médico se pueda dedicar a su actividad específica, a lo del conocimiento específico. También en casos de salud tenemos esto de las rutinas de gimnasia, las dietas personalizadas en base a los hábitos y gustos. Tenemos, hay equipos que han trabajado en esto y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que una dieta funcione? Bueno, yo le digo qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me gusta comer dentro de las opciones saludables, y ahí ¿sí? La máquina me dice, bueno, algo que lo pueda utilizar. Después tenemos las cosas estándares, ¿sí? A lo que se viene aplicando históricamente, ¿sí? La inteligencia artificial, que es, bueno, el mantenimiento predictivo de maquinaria, ¿verdad? ¿Sí? Esto, ¿qué pasa? Como el algoritmo puede procesar muchísimas más dimensiones que las que podemos, los humanos, puede detectar patrones, reducir dimensionalidad, ¿sí? Es mucho más eficiente justamente en estos términos que pueden ser para cualquier mantenimiento predictivo de maquinaria, en cualquier proceso lo podemos utilizar, ¿verdad? En cualquier proceso productivo está, ¿sí? Después tenemos otro de utilizar reconocimiento de imágenes para optimizar el cambio de neumáticos, ¿sí? En vez de que sea una persona el que vaya mirando ahí cuánto es el desgaste de los neumáticos, hacerlo a través de reconocimiento de imágenes. A esto hay que incorporarle, por supuesto, el entorno regulatorio, ¿verdad? Que no es nada más que la optimización, sino que hay condiciones de seguridad. Tenemos otro equipo que lo que está haciendo es estudiando la contaminación del agua a través de los mejillones. Parece que los mejillones se alimentan de bacterias. Entonces, ahora un técnico, al día de hoy, como esto funciona, es un técnico que mide las fotos, va midiendo el tamaño de los mejillones, y en base a eso hace una inferencia de cuál es el grado de contaminación del agua. Esto se puede hacer, aplicando un algoritmo, se puede hacer un proceso mucho más rápido, más eficiente, ¿sí? De detectar la contaminación del agua. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación? Porque esto ya nos muestra cómo la inteligencia artificial, al ser disruptiva, es un gran desafío en la implementación de la empresa, porque hasta hay trabajos súper específicos como esto, ¿no? Me decías un técnico que mide contaminación en el agua. Bueno, son trabajos que pueden ser desplazados por la incorporación de la inteligencia artificial en el negocio. Entonces, gestionar este cambio cultural es uno de los grandes desafíos que tenemos en empresas grandes o en empresas pequeñas. Bueno, después menciono estos últimos tres casos que también son son aplicaciones, yo diría, ya de las tradicionales de la inteligencia artificial, que es en esto que hace el algoritmo, que identifica patrones y detecta anomalías, sirve para detectar fraude en compañías telefónicas o en compañías de seguros. Blanche, bueno, es la vida en home office, ¿no? Perdón. Silvia la conoce. Bueno, entonces detectar clientes potenciales de un banco de acuerdo al comportamiento en redes sociales, y esto también puede servir para cada empresa, ¿verdad? Si esto yo digo, tomo datos públicos, de acuerdo, yo sé dónde estuvo la persona, a qué otra tienda entró antes de visitar la mía, qué fue lo que, ¿sí? Si le gustó, si no le gustó, cómo se viene comportando, en este caso el equipo está identificando clientes para un banco, ayer me lo preguntaban en otra conferencia, hasta para una empresa de lencería, ¿sí? Bueno, como vemos, las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden ser muchas y muy variadas. Ahora, y acá sí que vamos a esta parte que quiero comentar en estos minutos, que es lo de los desafíos y las oportunidades. Yo, antes de venirme para Uruguay, trabajaba en la OSD, en el Centro de Pymes y Emprendimiento. Uruguay no forma parte, pero más o menos ahí los datos para Uruguay son los mismos. Cuando miramos a un emprendedor, ¿quién es un emprendedor? En general es una persona de más de 40 años, es hombre, tiene educación terciaria y tiene plata. Entonces, esas barreras, que es acceso a capital físico, a capital social y a capital humano, en las pymes están magnificadas. Y en el caso como siempre, y en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial, pasa lo mismo. Porque lo de capital humano, lo mencionaba hace un rato, ¿puede la pyme pagar un especialista? ¿Puede una pequeña empresa pagar un especialista, un científico de datos, una tecnología que va día a día cambiando, ¿sí? Que hay que estar todo el tiempo on top of the issues? ¿Sí? ¿Puede, en cuanto a capital físico, lo puede implementar? ¿Sí? Y además, como siempre, el agente va un paso antes que el regulador. Pero en algún momento la regulación va a llegar, y esto que nosotros desde Aurea, desde la empresa, tratamos de que las empresas incorporen cuando gestionan la innovación de manera responsable, pero en algún momento va a llegar la obligatoriedad de cumplir la regulación
en cuanto a protección de datos, ¿sí? Del tratamiento ético, el uso de los datos que haga, ¿verdad? Entonces, para los costos, todo este tipo de costos fijos, para una pequeña empresa son peores, son mayores, digo, por la naturaleza intrínseca, ¿verdad? Capital físico, capital humano, capital social. Una pequeña empresa en general no tiene el mismo poder de negociación cuando va a hablar para interactuar, si es con Google para sacar los datos, o qué tipo de datos, o con Amazon, o con estas grandes empresas, ¿verdad? Entonces también está en desventaja en el momento de la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, dentro de los dos últimos puntos que quiero hacer, está esto. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a, este análisis costo-beneficio que decía hace un rato, cómo vamos a monetizar la implementación de la inteligencia artificial en la empresa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir productividad? Entonces, ¿qué es productividad? Productividad lo mido es que pueda hacer lo mismo con un costo menor, que es lo que decía hoy hace un rato, aplicar la inteligencia artificial para optimizar procesos, o con los mismos recursos que tengo, mis recursos de capital y de trabajo, poder producir más, ¿verdad? Pero entonces, también ya la inteligencia artificial trae todo este replanteo de, bueno, tengo métricas, tengo una línea de base, tengo una hoja de ruta, sé a dónde quiero ir, ¿sí? Puedo cuantificar esta implementación que hice en horas de trabajo ahorradas, en el impacto en el negocio, ¿sí? Puedo cuantificar cuántas pérdidas evité, o cómo genero ingresos, cuánto me cuesta perder una llamada en el contact center, ¿sí? Acá hoy Eduardo cuando arrancó mostró lo del banco, y una cosa divina de un iPhone como dividido en los sectores del banco. Yo cada vez que tengo que interactuar con el chatbot de mi banco, me pongo de mal humor. Y es esto que les contaba hace un rato. Al final despierta emociones, así como le hablamos al GPS cuando queremos ir y nos quejamos de la señora que nos dice mal la ruta, ¿sí? Bueno, creo que en Uruguay hay un gran margen de mejora para los chatbots del banco, porque nunca logra contestar lo que es mi pregunta, ni nada. Esto ya me pasaba también hace 20 años, me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, en UPS había desarrollado este sistema de reconocimiento de voz, y había que darle el tracking number, y yo sé que no puedo pronunciar el número 3 en inglés, el 3, no había manera de que yo pudiera averiguar dónde estaba, porque cuando decía los números, el 3, no me lo entendía, que hoy lo mencionaron con esto del acento mexicano, yo que sé, el acento uruguayo, el acento no sé cuánto, pero bueno, también la implementación de herramientas de reconocimiento de voz tampoco es que vaya a ser automática o tan eficiente en la empresa, y puede tener el efecto negativo, ¿verdad? Bien. Y después, entonces, creo que vengo bien de tiempo, ¿verdad? Sí, pero bueno, justamente acá para ir redondeando y para dejar margen a que esto sea como un poco más interactivo, tenemos la inteligencia artificial, pero ahora tenemos ya desarrollados montones de algoritmos que están de libre disponibilidad. Esto es lo que decía, hay mucho de open source, entonces hay librerías en Python que ya pueden, si tengo problemas de reconocimiento de voz, numéricos, científicos, lo que sea, ya están las librerías, se puede implementar, hay una cosa de ambiente colaborativo, que se encuentra gratis, muchísimas cosas. Pero lo más importante es, bueno, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Tengo ya esos datos o tengo que preocuparme por conseguir los datos? ¿Tengo las personas expertas al interior de mi empresa o tengo que salir a conseguirlas? ¿Tengo un sistema de TI? ¿Tengo estas unidades de procesamiento gráfico ya disponibles en la empresa? ¿Voy a poder hacer todo esto? Después, ¿dónde lo voy a implementar? ¿En qué área de la empresa? ¿Voy a ir a la parte de Customer Service? ¿Voy a ir a captar clientes? ¿Voy a ir antes a captar clientes? ¿Voy a hacerlo en optimizar el proceso productivo que sea? Esto es muy disruptivo, es lo que decía, genera revolución un poco, hay que hacer una gran gestión cultural del cambio dentro de la empresa, porque esto de empezar a tomar decisiones basadas en datos es una nueva lógica, es una lógica que defendemos, pero no es una lógica que esté ya implementada. Entonces, toda esta gestión integral del cambio es muy importante de hacerlo para que a fin de cuentas sea beneficioso, ¿verdad? Entonces, después la gente del equipo sabe con lo que hemos trabajado que viene como la parte aburrida, pero hay que realizar minutas, tenemos que socializar la información y dónde estamos lo que estamos, documentar, ¿verdad? Identificar cuáles son los usuarios clave, llevar a ese equipo de analítica de datos a sentarlo en la mesa para que también esa persona o ese equipo que toma las decisiones, para que vea el impacto de sus decisiones en la empresa, ¿sí? Esto también hace a lo de la pertenencia, a cinchar todos por lo mismo, a tratar de seguir encontrando soluciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que puse acá? Que es como el último punto que quería para esta charla,
poder gestionar este cambio cultural que implica la incorporación de la inteligencia artificial en las estrategias de negocio. Bueno, muchísimas gracias y estoy disponible si hay preguntas. Muchísimas gracias, Virginia. Como dijiste, está disponible el chat para hacer preguntas. Pregunta por acá, ¿cómo podemos impulsar ese cambio cultural? Si podés profundizar en ese punto. Mira, hasta acá en esta charla de hoy es sobre inteligencia artificial, ¿viste? Pero yo también doy charlas de género, de cómo incorporar, ¿viste? Mujeres, que esto es una cosa ahí también que después voy a contar lo de los algoritmos, o ¿viste? Cómo en esto José hizo un cuento con una cosa racial y de personas blancas y negras. Yo ya lo he visto como los algoritmos. ¿Qué pasa? No es que el algoritmo sea malo y no quiera contratar mujeres, pero si históricamente contrata a personas que se llaman Juan o Pedro, ¿sí? Que se llame María, nombres femeninos o características tipo jugar al hockey o lo que sea, ya automáticamente lo voy a ir sacando y dice, no, este no es del pool eficiente para contratar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo gestionar ese cambio? Bueno, tiene que venir desde el liderazgo, desde el CEO de la empresa, tiene que tener claro que este cambio cultural es importante para toda la empresa, que también vamos en un proceso de ensayo y error, que lo podemos poner, podemos ir probando, y en general, de la misma manera que los árboles de decisión dentro de un algoritmo nos enseñan a que un problema complejo resolver una serie de pasos simples, bueno, empezar en chiquito, ver si voy a ir o con el área de Customer Service, identificar dónde quiero ir y probar, y después ver si eso lo puedo expandir para el resto o no. Ver también de no pagar más por el collar que por el perro, ¿sí? Pero entonces, redondeando, creo que es que desde el liderazgo tiene que venir este compromiso con implementar este cambio cultural. Y después de ahí, bajarlo, y es lo que comentaba hace un minuto, decir, bueno, tengo mi equipo de analítica, llevar a mi equipo de analítica a las reuniones. Y esto que también ata con lo de la maestría, con lo que tratamos de hacer en la maestría, que es que les enseñamos sobre inteligencia artificial, pero también sobre negocios, y sobre cómo comunicar la idea. Esto ha sido, mira, para mí un proceso. Yo antes escribía unos informes, y eran unos informes aburridísimos, y decía, bueno, acá están, los datos hablan por sí solos. No, los datos no hablan por sí solos. Yo tengo que contar qué es ese 48% que veo ahí, y cómo me va a impactar ese 48%. Tenemos que mejorar las habilidades de comunicación, y de lograr transmitir esa información de una manera clara para todo el resto del equipo y de todas las áreas de la empresa, para que después la gente de comunicación también sepa qué es lo que quiero decir. O sea, desde el consejo directivo, comunicación, como en todas partes. Creo que integrar este cambio, bueno, viene desde el liderazgo y después va bajando. Muy clara, Virginia, muchas gracias. Tenemos un minutito más para alguna otra pregunta, si quieren realizarla. Carolina dice, ideal sería aplicar a Management 3.0. Mira, esto ya también, el mundo ya hemos salido, ¿viste? De esto de que sabemos cada vez más y más sobre menos y menos, a esto de las microtitulaciones, ¿viste? Yo me puse a los 46 años, después de un PhD y de 20 años de experiencia, me puse a aprender sobre ciencia de datos. O sea, una cosa era la gestión que venía haciendo, ahora también, ¿viste? También de management, sí. Después, para una empresa, gestionar una empresa, un MBA, nos vendría bien a todos también. ¿Ves? O sea, es justamente que es la empresa, acá es el Luis. Mira, Luis que está acá es un matemático que trabaja en la gestión de riesgos en un banco en Perú. Es uno de nuestros estudiantes de la generación 1. Gracias, Luis, lo vi muy rapidito mientras apareció en el chat, pero bueno, muchas gracias por estar acá presente. ¿Sí? Luis dice que debe cambiar la forma, perdón, lo leo para los demás por las dudas. Que Luis Purizaca dice, debe cambiar la forma de trabajar, de hecho viene acompañado con un cambio de mindset, reconocer el error como una forma de aprendizaje, exacto, no penalizar el error. De hecho, lo que hace la inteligencia artificial nos está ayudando en esto de detectar anomalías, detecto comportamiento fraudulento, o predigo deserción escolar, veo cuál es el estudiante most likely to quit, para agarrarlo antes. Sobre todo en Uruguay, que tenemos este gran problema con la educación secundaria, ¿no? Que tenemos una de las tasas más altas de deserción en América Latina. Esto después se puede aplicar en el sector público, en el sector privado, en la empresa, en la vida misma. ¿Sí? Gracias, Virginia, nuevamente por tu tiempo.